Hola, mis amados hermanos. En esta ocasión traemos la lección número 6 de la escuela sabática, más lecciones del gran maestro. El versículo de memoria está en Marcos 10:52 y dice así: Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Padre, gracias por tu palabra. En esta ocasión queremos rogarte que bendigas la vida de todos aquellos que la escuchan por medio de este mensaje. Bendícelos, guárdalos y protégelos, y que podamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, y podamos encontrar descanso para nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, en nuestra vida hemos vivido cosas bonitas, experiencias hermosas de las que nos sentimos orgullosos, felices, satisfechos, etc. Pero también, amados hermanos, nos han pasado cosas de las que nos hemos sentido incluso hasta avergonzados, que al recordarlas nos duele y hasta nos sentiríamos quizás avergonzados si alguien se enterara de esas cosas. Muchos personajes ahí en la Biblia, empezando con Adán y Eva. O imagínate a Jacob engañando a su propio padre. Otra cosa más, la mujer sorprendida en adulterio. O David, que pasó por esa experiencia cuando Natán le dijo: tú eres ese hombre. Y por eso y otras razones, amados hermanos, el evangelio o buenas nuevas es algo que afecta al mundo entero, y estas nos acercan más a Jesucristo. Por lo tanto, la verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable. En esta lección analizaremos nuestra única solución, el gran maestro. Las visitas periódicas de Dios al Edén hacia el fin del día, cuando suaves vientos vespertinos refrescaban el huerto, siempre habían sido una educación de deleite para la feliz pareja. Pero en esa ocasión, mis amados, el sonido de la aproximación de Dios fue entonces un motivo de alarma. Ambos sintieron que de ninguna manera se atrevían a encontrarse con su Creador. Ni la humildad ni el pudor fueron la razón de su temor, sino un profundo sentimiento de culpabilidad. ¿Dónde estás tú, Adán, que siempre había dado la bienvenida a la presencia divina? Se ocultó ahora. Sin embargo, no podía esconderse de Dios, quien llamó a Adán no como si ignorase su escondedero, sino para hacerlo confesar. Adán procuró ocultar el pecado detrás de sus consecuencias, su desobediencia detrás de su sentimiento de vergüenza, haciéndole creer a Dios que se había ocultado por la turbación provocada por su desnudez. Su comprensión de los efectos del pecado era más aguda, amados hermanos, que la del pecado mismo. Aquí por primera vez somos testigos de la confusión entre el pecado y el castigo que caracteriza al hombre en su estado caído. Se sienten y detestan los resultados del pecado más que al pecado mismo. Si no hubiese sido por el plan de salvación, el resultado del pecado de Adán habría sido la muerte eterna. Pero mediante las estipulaciones de este plan, todos los miembros de la familia de Adán, sean buenos o malos, serán sacados de sus tumbas. Se podría argumentar que el plan de salvación es la contestación de Dios a la respuesta de Adán y Eva. Ellos se escondieron de Dios por la vergüenza y la culpa del pecado, pero Dios vino para rescatarlos. Pablo comenzó Romanos 5 describiendo el gozo y la seguridad que se posesionan del creyente que ha aceptado la justificación por la fe en Jesucristo. Este lo indujo a hablar de la grandeza del amor y de la gracia de Dios, que hacen posible un plan generoso para salvar a indignos pecadores. La educación cristiana es muy abarcadora. El amor de Dios es para todos los que creen. Por eso nadie, amados amigos y hermanos, nadie debe de esconderse de la presencia de nuestro Dios.
En la introducción de la lección decíamos que en nuestras vidas hemos vivido cosas bonitas, experiencias hermosas de las que nos sentimos orgullosos, felices, satisfechos, etcétera. Pero también nos han pasado cosas de las que nos hemos sentido incluso hasta avergonzados, que al recordarlas nos duele y hasta nos sentiríamos avergonzados que los demás se enteraran. Y allí está Jacob, amados hermanos, en algún lugar de Harán, solo, sintiéndose desechado en esa noche temeraria, llena de peligros, creyéndose abandonado por Dios por causa de su pecado de engañar a su propio padre, como un fugitivo. Para él, ahora todo es inestable, aterrador. Esa noche, cuando cae la oscuridad, él está en medio de la nada. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. Cansado de su viaje, toma una piedra como cabecera y se recostó en el suelo. Dice la palabra que mientras dormía contempló una escalera clara y reluciente que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Por esta escalera subían y bajaban ángeles. En lo alto de ella estaba el Señor de gloria y su voz se oyó desde los cielos. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La voz continúa repitiendo las promesas que Jacob conocía de la tradición familiar. Luego, en atención especial a su actual soledad y tribulación, se pronunciaron las palabras de consuelo y estímulo. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amados hermanos, la escalera representa a Jesús, el medio señalado de comunión con Dios. Cristo conecta al hombre en su debilidad y desamparo con la fuente de poder infinito. Jacob se despierta y se dice a sí mismo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Amados hermanos, es interesante ver cómo en esta historia Dios, por medio de Cristo su Hijo, busca alcanzarnos a pesar de nuestros pecados. Y fíjense, amados hermanos, yo veo a ese Juan llamado Hijo del Trueno, no sé, con un carácter quizás temible, pero al leer Juan 1, del 1 al 14, él escribe o describe con inspiración divina las palabras más hermosas para dar a conocer el nombre del hombre que estuvo en esta tierra para reconciliarnos con Dios. En su conclusión, observa que el propósito de Juan al escribir esa era de guiar a otros para que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo pudieran tener vida en su nombre. Cristo es eternamente Dios en el sentido supremo y absoluto del término. Esta lección, aunque ya la vimos en parte la semana antepasada, en esa ocasión lo analizamos como el creador del universo, pero ahora lo estudiaremos como el Dios creador que estuvo entre nosotros encarnado en la vida de Jesucristo. Juan dice, amados hermanos, que cuando Juan el Bautista salió a predicar, muchos creyeron que él era el Cristo por la autoridad y su forma de hablar. Pero él dijo en Juan 1:26, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y sigue diciendo en el versículo 27, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Un día después, en el versículo 29, Juan dice, cuando vio a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de estas cosas, 2 seguidores de Juan deciden seguir a Jesús. Y él les dice, ¿qué buscáis? Estas son las primeras palabras de Jesús registradas por Juan. Rabí, le dicen ellos. Rabí del arameo, que significa mi grande. Por lo general, el equivalente de Señor. Se usa también en un sentido más restringido como un título de distinción y respeto para un maestro de la ley. No es de extrañar que Elena G. White haya dicho que Jesús fue el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. En definitiva, este maestro era Dios.
Amados hermanos, Jesús, el gran maestro, el verdadero carácter de Dios, brilla a través de su enseñanza y también de su vida. En esta historia registrada en Mateo 15, 21 al 28 y Marcos 7, 24 al 30, Jesús, el gran maestro, nos enseña de su amor y su misericordia. Él había salido a otra ciudad, a la región de Tiro y Sidón. Jesús había comenzado a enfrentarse cara a cara con el peligro de su misión. Y quizás al sentir la tensión entró en una casa de manera escondida. Pero dice la palabra que no pudo esconderse, ya que una mujer cananea que había salido de aquellos lugares clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Los habitantes de esa región pertenecían a la antigua raza cananea. Eran idólatras, despreciados y odiados por los judíos. Esta mujer era pagana, por lo tanto estaba excluida de las ventajas que los judíos disfrutaban diariamente. Cristo conocía la situación de aquella mujer, pero aún así Jesús la desestimó. No respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Y todavía le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Jesús, aparentando todavía rechazar sus súplicas, le dice: no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta respuesta, amados hermanos, habría matado quizás la fe de muchos de nosotros. Juan 6, del 60 al 70, registra que hubo un tiempo en que por la dureza de las palabras de Jesús, muchos lo abandonaron. Pero la mujer vio que había llegado su oportunidad. Bajo la aparente negativa de Jesús, vio una compasión que Jesús no podía ocultar. Sí, Señor, contestó, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Esta mujer no tenía prejuicio nacional ni religioso, ni orgullo que influyera en su conducta. Y reconoce inmediatamente a Jesús como el Redentor y como capaz de hacer posible todo lo que ella pide. El Salvador está satisfecho, amados hermanos. Ha probado su fe de esa mujer. Y volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor, le dice: oh mujer, grande es tu fe. Sea hecho como tú quieres. Amados, en nuestra vida, ¿se ha hecho como nosotros hemos querido? ¿O nos ha faltado fe? Pareciera que como alumnos no hemos aprendido todavía y perdemos la fe, sin saber que Dios tiene ya preparada esa grande bendición para cada uno de nosotros. Amados hermanos, el Señor Jesús ya iba de nuevo a Jerusalén. Tenía en mente el cumplir la misión que se le había encomendado. Sus discípulos le acompañaban. Él ya les había mencionado el fin que él iba a tener al llegar a Jerusalén. Pero estos no lo entendían todavía. Aunque ya habían estado con él 3 años y medio, ellos no comprendían por qué el maestro había de ser tomado y ser muerto en Jerusalén. Lo que sí era cierto era que los enemigos de Jesús tenían el poder y las posibilidades para que el Señor no cumpliera su misión, para que fracasara. Y en ese contexto, camino a Jerusalén, se encuentra con Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Aquel ciego le grita: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque muchos lo acallaban, él gritaba más fuerte. El Señor se detiene y lo llama. Él, dice la palabra, tira todo lo que tiene, su capa. Era lo único que tenía. Respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y empezó a seguirle por el camino, dice la palabra. Por el texto griego se ve claramente que Bartimeo no era ciego de nacimiento, sino que quedó ciego después. Esto es lo que hace que Bartimeo siga a Jesús. Sus discípulos estaban ciegos en medio de la luz, y éste estaba ciego por causa del pecado. Y al recibir la luz de su maestro, no podía hacer más que seguirle a donde fuera que fuese su Salvador. Hay un cantito que me encanta, mis amados hermanos, que dice: una cosa yo sé
y esa creo, que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. Por eso en el libro de Hebreos se nos dice una palabra dura pero verdadera. Ya debemos ser maestros y no debemos de estar bebiendo lechita como los niños. Ya después de tanto conocimiento, nosotros deberíamos de ser personas maduras, ejercitadas en todo conocimiento del bien y del mal, sabiendo la buena voluntad de Dios, agradable e imperfecta. ¿Qué nos hace falta, amados hermanos, para ser ese tipo de alumnos? Elena de White nos dice, entre otras cosas, que cuando respondemos realmente al gran maestro, deseamos vehemente llevar su imagen, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. En compañía de Jesús, nuestros deberes llegan a ser una delicia, mis amados. No nos escondamos de Dios. Alleguémonos a Él tal como somos, que Él tiene misericordia de nosotros, porque vayamos a donde vayamos, hasta allá nos alcanzará el Señor para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Aprendamos de Él, pues es el gran maestro. Y aunque Él quiera probar nuestra fe, nosotros, mis amados hermanos, debemos de estar bien preparados, ser maduros en el Evangelio, para poder aprender y enseñar de su amor y de su misericordia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a no escondernos. Ayúdanos a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Ayúdanos a enseñar de tu misericordia y de tu amor a aquellos que están lejos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.